Vamos a otro tema. Muchas dudas de todas maneras existen tras la promulgación de la denominada Ley de Protección al Empleo. ¿Cómo puedo cobrar el seguro de cesantía, por ejemplo? ¿Basta con existir acuerdo entre empleador y trabajador para aquello? Varias preguntas. Esta semana se promulgó la ley. Vamos a hablar justamente de este tema. Para eso nos acompaña el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap. Subsecretario, gracias por estos minutos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias a ti por el contacto. A ver, brevemente, para todos quienes nos ven hasta ahora, explicar de qué se trata esta ley, este beneficio que finalmente busca justamente mantener el vínculo contractual pese a que la empresa o el empleador no esté operando. Invitar también para que conversemos con el subsecretario Arap, #Noticias24, las dudas sobre este punto. Efectivamente, Nicolás, esta es una ley que busca beneficiar alrededor de 4,5 millones de trabajadores de nuestro país que tienen contrato de trabajo y que están cotizando el seguro de cesantía. Como tú muy bien lo señalas, esta ley tiene dos aristas. Por una parte, la suspensión de la jornada de trabajo, del contrato de trabajo, y por otro lado, la reducción de la jornada. En el caso de la suspensión, permite que cuando hay acto de autoridad, es decir, cuando la autoridad ordena el cierre de una comuna, de una empresa o de una determinada actividad económica, o bien cuando las partes lo acuerden, pueda suspenderse el contrato de trabajo, ese trabajador con ese empleador no termine el contrato, pero el trabajador queda autorizado a poder cobrar su seguro de cesantía en las mismas condiciones que lo cobraría si hubiera sido desvinculado. Eso le va a permitir al trabajador durante este periodo en que muchas empresas, especialmente pymes, no están operando, no están vendiendo, están obviamente con una situación bien compleja, poder cobrar su seguro de cesantía, por lo tanto, para que el trabajador tenga ingreso garantizado, y le permite también a la empresa poder obviamente no tener que pagar remuneraciones durante este periodo en que no van a tener ventas, porque van a estar cerradas, porque puede seguir funcionando, pero sí debe seguir pagando las cotizaciones de los trabajadores. Sí, el uso entonces del seguro de cesantía, pero que va disminuyendo con el correr de los meses. Primer mes 70%, luego va en baja, ¿no? 70% el primer mes, 55% el segundo mes, 45% el tercer mes, hasta llegar al sexto mes al 30%. Sin embargo, se hizo una especial diferencia para aquellos trabajadores que ganen menos de 500.000 pesos, caso en el cual hay tablas diferenciadas. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores que hoy día ganan el ingreso mínimo, la ley establece que durante los 3 primeros meses van a recibir 70% porque entendemos que son trabajadores que están en una situación mucho más compleja y por lo tanto utilizar la tabla normal del seguro de cesantía obviamente los dejaba en una situación más desmejorada. A ver, voy a lo doméstico, lo que creo que muchos tienen la duda. ¿Cuándo se activa esto? ¿Cuándo se activa este mecanismo? ¿Necesita, por ejemplo, el empleado acercarse a algún organismo, al administrador de fondos de seguro de cesantía, por ejemplo? ¿Tiene que ser el empleador el que active el mecanismo? ¿Hay que firmar un papel? Esas cosas que son bien importantes tenerlas en consideración. Sí, los aspectos más prácticos y más operativos. A ver, la ley va a entrar en vigencia en los próximos días. Fue promulgada por el presidente de la República ya y se va a publicar en los próximos días. A partir de la fecha de la publicación, entra en vigencia, pero va a entrar en vigencia con efecto retroactivo. Establecimos en la ley que va a poder hacerse uso de la misma desde la declaración del estado de catástrofe, que fue el día 18 de marzo. Y por tanto, no obstante entrar en vigencia ahora, las partes pueden retrotraer, obviamente, los efectos de la misma desde el 18 de marzo a la fecha. ¿Cómo se usa? Puede haber acto de autoridad o puede haber acuerdo de las partes, y quién va a tener que notificar a la AFC, a la administradora de fondos de cesantía, de que si quiere utilizar este mecanismo es el empleador. La ley establece, y lo que hicimos así, que sea el empleador quien tenga la responsabilidad de hacer esto, precisamente para quitarle esa carga a los trabajadores. Basta un acuerdo, en el caso del acuerdo de las partes, tiene que haber una declaración jurada simple. Cuando digo declaración jurada simple, quiere decir que no requiere acuerdo ante notario ni ante inspector del trabajo, porque precisamente lo que queremos es simplificar este tema para evitar, obviamente, aglomeraciones en los organismos públicos y para que este beneficio llegue de la manera más rápida y expedita posible a su público objetivo, que son los trabajadores y los empleadores. Vamos con una pregunta al #Noticias24. Subsecretario, a ver, yo trabajo hace 2 años en una tienda dentro de un mall. Actualmente nos obligaron a firmar un acuerdo para no recibir remuneración. Solo pagarán la cotización obligatoria. En este caso, la pregunta, ¿puedo acceder al beneficio del seguro de cesantía o no? Sí, va a poder acceder, va a requerir un nuevo acuerdo con su empleador en el marco de esta ley
pero es perfectamente posible que lo haga. El empleador va a seguir obligado a pagar cotizaciones durante el periodo de la suspensión y el trabajador va a poder acceder, obviamente, al cobro de su seguro de cesantía. Tiene que cumplir ciertos requisitos. 3 cotizaciones continuas o 2 cotizaciones continuas ahora, en este periodo, con un total de 6 en el último año. Estos son requisitos, Nicolás, muy flexibles, porque la verdad es que los requisitos objetivos que tiene la ley del seguro de cesantía para el resto de los casos son 12 cotizaciones en el caso de los contratos indefinidos y 6 cotizaciones en los casos de los contratos a plazo fijo. Por lo tanto, estamos bajando bastante el umbral precisamente para que más trabajadores puedan acceder. Otra pregunta, hashtag Noticias24. A ver, Sebastián Castillo dice lo siguiente: me disminuyeron el sueldo en un 35% por una baja de jornadas e ingresos. Pregunta, ¿puedo hacer uso de mi seguro de cesantía? Aquí es distinto porque sigue el vínculo laboral, pero hay una reducción de las horas y por ende también del sueldo. Efectivamente, la reducción de sueldo debe haber sido obviamente acordada. El empleador no puede unilateralmente reducir salario y por lo tanto este trabajador, Sebastián, que está escribiéndonos, puede obviamente participar de esta ley y puede llegar a un acuerdo con su empleador para suspender la jornada de trabajo de manera definitiva, porque resulta que no pueden seguir operando, o utilizar el otro mecanismo, que es la reducción de jornada, que permite reducir la jornada hasta en un 50%, el empleador paga la totalidad de la jornada trabajada, pero el trabajador recibe además un complemento a su remuneración de un 25%. Es decir, en simple, se trabaja la mitad, pero se recibe un 75% del sueldo. Y eso también es posible pactarlo con la nueva ley. Le pido que nos siga en contacto con nosotros un par de segundos. Vamos a cerrar este informativo por la señal abierta de TVN, pero seguimos conversando con el subsecretario del Trabajo, Fernando Rapp, en Canal 24 Horas. Vamos de inmediato con esa conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, siga en la sintonía de Televisión Nacional. Que esté muy bien. Bien, seguimos con Noticias 24, ahí está en pantalla el subsecretario del Trabajo, Fernando Rapp. Gracias, subsecretario, por acompañarnos y vamos de inmediato a otra pregunta, porque hay muchísimas preguntas con respecto a esta ley de protección del empleo. A ver, es Francisca quien nos pregunta, ¿habrá un formulario tipo para este acuerdo o sirve haber firmado una carta antes de la ley? ¿Cómo informa el empleador este caso? Sí, a ver, aquí en los próximos días, Nicolás, la Dirección del Trabajo va a sacar un dictamen con algunas de las preguntas que hoy día tiene gran parte de la ciudadanía. Nosotros como Ministerio del Trabajo en las próximas horas también vamos a habilitar una página web con todas las consultas, como tú muy bien señalas. Hay muchísimas dudas de la ciudadanía porque hay mucho interés obviamente en esta ley que era tan esperada. Y en principio basta un acuerdo simple, la ley lo dice, una declaración jurada de las partes. No hay un formulario tipo, puede ser que la Dirección del Trabajo establezca un formulario tipo para hacerle más fácil la vida a los trabajadores y empleadores que quieren acogerse a esto, pero en principio basta el acuerdo de voluntades en que el empleador va a tener que notificar a la AFC que se ha llegado a este acuerdo y por lo tanto que se va a gatillar la suspensión del contrato de trabajo por los efectos que hemos conversado. A ver, otra más, hashtag Noticias 24, nos escribe José Manuel. Estoy sin trabajar en forma dependiente hace años. Tengo fondos del IAFC, del Fondo de Seguro de Cesantía. ¿Los podré retirar en estas circunstancias? No, porque este proyecto, bueno, esta ley ya, busca proteger el empleo de quienes hoy día estén trabajando. Por lo tanto, esta persona que nos pregunta que hoy tiene fondos antiguos, porque en su momento me imagino que cuando fue vinculado alcanzó a cobrar algunos, claro, pero hoy día no está trabajando, no es objeto obviamente de esta ley. Como su nombre lo dice, busca proteger el empleo de aquellos que hoy día están trabajando, pero que están con una incerteza tremenda de si van a poder continuar o no con la relación laboral, atendida obviamente esta pandemia del coronavirus que nos tiene a todos tan preocupados. Vamos con otra pregunta. Hashtag Noticias 24, perdón, lo dije mal. ¿Cómo se hace con las trabajadoras de casas particulares, las trabajadoras de casa particular en este sentido? Sí. También está contemplado en la ley, ¿no? Sí. Esta es una pregunta de las que más recurrente durante estos días, sí, Nicolás. Muchísimo. A ver, partir por explicarle a la gente que la trabajadora de casa particular, los empleadores no cotizan seguro de cesantía. Cuando el empleador cotiza seguridad social respecto de un trabajador o trabajadora de casa particular, no se cotiza seguro de cesantía, se cotiza salud, se cotizan otras prestaciones, también, además del 4,11%. Sin embargo, no obstante no cotizar seguro de cesantía, en la ley se hace una excepción y se establece que las trabajadoras de casa particular van a poder suspender la relación laboral con su empleador, porque hay muchas que no pueden estar trabajando por la cuarentena o por otros motivos,
pero van a poder anticipar el cobro de la indemnización a todo evento que tienen hoy día en la AFP. Por lo tanto, en el caso de la trabajadora de casa particular, se hace una excepción, porque si bien no cotizan seguro de cesantía, se les autoriza que cobren parte de su indemnización a todo evento que tienen en su AFP. Y al igual como preguntábamos de lo doméstico, ¿quién tiene que notificar? ¿El empleador en este caso? ¿Que tiene que haber firmado algo? ¿Cómo se hace? La regla general es el empleador, pero la ley establece que en caso que el empleador no notifique, el trabajador siempre va a poder hacerlo. No queremos que el trabajador quede desprotegido y, por lo tanto, si bien la obligación principal es del empleador, en caso que el empleador no lo haga, el trabajador siempre va a poder hacer. No sé si tenemos más preguntas. Sí, ahí tenemos otra. Nos preguntan aquí, ¿trabajadores exceptuados de jornada podrán acceder a la reducción temporal de jornada? ¿De qué forma? Sí, Nicolás, cualquier trabajador con contrato de trabajo y que cotice el seguro de cesantía va a poder acceder a esta ley. Tenga jornada de trabajo o esté exceptuado de jornada de trabajo. No hay una distinción. La ley no discrimina en este sentido porque ambos tipos de trabajadores, con jornada o sin jornada, puede verse obviamente expuesto a esta situación de pérdida de puesto de trabajo, que no lo esperamos y por lo tanto poder optar a la posibilidad de la suspensión. Ya, seguimos entonces, estamos conversando con el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, muchas preguntas que nos han llegado. Yo también tenía una consulta en ese sentido, subsecretario, porque claro, hubo una discusión bien intensa en el Congreso con respecto a este proyecto de ley. Ahora ley, falta la puesta en marcha, digamos, y también los dictámenes de la Dirección del Trabajo. De aquí en adelante, viendo que la situación va a estar aún más complicada, ¿hay medidas similares de este estilo justamente para poder ir en ayuda de trabajadores, de personas que terminen sin trabajo, que justamente están con este nerviosismo, con esta tensión, también pensando en el empleador en este sentido? Sí, de todas maneras, tú sabes, Nicolás, que aquí el presidente ha gatillado un abanico de medidas. El proyecto de protección del empleo es uno de los proyectos que se están tramitando, ya varios han sido ley, esta semana se han publicado varios proyectos. Se publicó hace algunos días el bono COVID-19, que es un bono que también viene a otorgar un aporte monetario a las familias, y por lo tanto acá hay distintas medidas. Estamos avanzando fuerte con lo que es capacitación, hoy día estamos muy fuerte en lo que es capacitación online, gratuita. Aprovechamos también a que quienes nos están viendo por las pantallas 24 horas lo sepan, pueden ingresar a la página del CENSE, www.cense.cl. Hay una infinidad de cursos online gratuitos que buscan obviamente otorgar mejores competencias a los trabajadores. Hace 2 semanas atrás publicamos y ya en ley la ley de teletrabajo, que también abre oportunidades laborales a distintos universos de personas, y por lo tanto aquí hay que seguir trabajando en distintas iniciativas. Hay ciertos grupos de trabajadores que hoy día se nos están quedando fuera de esta ley, porque si bien esta ley abarca 4,5 millones de trabajadores, gran parte de la fuerza laboral, hay un universo que no está cubierto, que son aquellos que no cotizan el seguro de cesantía o que no tienen la calidad de trabajadores formales. Estoy pensando en los independientes, en las personas con boletas de honorario. Y para ellos también estamos trabajando hoy día en algunas propuestas que esperamos dar a conocer en los próximos días, que busquen también hacerse cargo de esta situación. Sí, súper importante de ese sector, subsecretario. Vamos a estar muy atentos. Agradecerle nuevamente estos minutos, también a quienes nos presentaron sus preguntas, sus consultas. Obviamente seguimos entregando esa información para ir conociendo lo que son estas medidas y estos anuncios. Fernando, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Que esté muy bien. Nicolás, muchas gracias a ti por el contacto y la posibilidad, obviamente, de ir resolviendo estas dudas que tiene la ciudadanía y que son tan importantes. Así que muchas gracias por el contacto. Gracias, nos vemos. Nos vemos.